La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Reciban un cordial saludo del maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la máxima casa de estudios en el estado de Hidalgo. Durante los próximos 3 días se llevará a cabo el coloquio Futuro Sustentable dentro de las actividades de la 34 Feria Universitaria del Libro, de manera no presencial, donde destacados investigadores abordarán temas como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. El día de hoy, el doctor Germán Vázquez y la doctora Silvia Mendoza abordarán el tema de erradicar la pobreza en todas sus formas. Recientemente, en diferentes medios de comunicación informaron que el número de personas en situación de pobreza en México se ha incrementado del 2018 al 2020, pasando de 51.9 a 57.7 millones de personas. De acuerdo con el Coneval, una persona se encuentra en pobreza cuando no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades y presenta al menos una de las 6 carencias sociales: rezago educativo, acceso y servicio a la salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos de vivienda, acceso a la alimentación y nutrición de calidad. Permítame presentar a la doctora Silvia Mendoza, mujer ñañú con estudios de posgrado en antropología social, docente universitaria e investigadora de asuntos indígenas contemporáneos, permanente caminante de todo lo que se puede andar. Adelante, doctora, con su disertación. Bien. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a la universidad, a mi universidad, por este espacio que permite reflexionar hablando. Realmente un tema como este que nos convoca, que es de qué manera se reduce la pobreza, es un tema por excelencia de las ciencias sociales. De hecho, son uno de los temas más antiguos que tenemos sobre la pobreza, sobre el análisis de la pobreza y su erradicación. Pero esto también nos lleva a revisar esto que usted señalaba, doctor Otilio, en términos de quiénes son pobres, nos sitúa en una discusión sumamente importante. Tiene que ver en a quién se ubica como pobre y dónde están los pobres. En el caso mexicano, la agencia más importante dedicada a esta medición es el Coneval, que bien es cierto, nos acaban de señalar quiénes son, y en la entidad, quiénes son los estados más pobres, y considerando como esto que tienen por lo menos el 50% de su población en condición de pobreza. Señala Oaxaca, Guerrero, Chiapas, eh, Veracruz, Puebla, Tabasco y Morelos como las entidades más pobres del país. Pero aquí hay una postura, me parece, que debemos tener en cuenta. Cuando se nos habla de la pobreza, se nos habla de la carencia de algo. Y por supuesto que sí, ¿no? Nos está diciendo que hay población en este país que no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Nos está diciendo de que hay una población cuyas condiciones de la vivienda, si es que tienen vivienda, no son las suficientes. Los servicios públicos con los que cuentan no son suficientes, que la educación, si es que tienen educación, tampoco es de calidad. Pero esto nos señala y nos coloca en el punto central sobre cómo medir la pobreza es con respecto
al ser humano y lo que eh, satisfacer sus necesidades. Sin embargo, aquí yo menciono que esta perspectiva se llama antropocentrismo, es decir, colocar en el centro de las cosas, del ser y de actuar al ser humano, e incluso de esta satisfacción, de estas necesidades al ser humano. Cuando situaciones como la pandemia hoy en día nos está señalando que, por supuesto, quizá lo más evidente es que nosotros los seres humanos estamos siendo afectados, pero que también la naturaleza, en este uso que hemos dado de satisfacer las necesidades humanas, nos está respondiendo. Y nos está respondiendo y los especialistas del cambio climático nos están señalando que en estos momentos no nos debe sorprender ni las inundaciones, ni las sequías, ni otras formas en que la naturaleza nos está respondiendo a esta relación antropocentrista que se instaló desde hace varios siglos. Por tanto, cuando estamos hablando de pobreza, no solamente tiene que ver con la carencia de algo, tiene que ver con la relación que los seres humanos mantenemos con la flora, la fauna y todos aquellos elementos que tienen presencia en este planeta. Así, me parece que si realmente queremos abatir la pobreza, primero debemos tener una mirada crítica sobre de qué manera se está midiendo la pobreza. La pobreza no tiene que ver solamente con la carencia de algo. La pobreza tiene que ver con la forma en que nos relacionamos y que justificamos la desigualdad. Por tanto, asumimos que somos los seres humanos quienes debemos controlar el agua dulce, cuando, ojo, el agua dulce permite la vida no solamente de los seres humanos, sino de otros seres en el planeta. Estamos diciendo que nosotros debemos tener acceso a los minerales, cuando también el acceso a estos recursos minerales estamos agrediendo la flora y la fauna de donde se están accediendo estos recursos materiales. Es decir, que hemos mantenido una relación depredadora de dominación con respecto a los otros, a las otras entidades que habitan y que existimos en este planeta. Tanto lo que quiero enfatizar es que pobreza no solamente es carencia de algo, es el tipo de relación que mantenemos los seres humanos con los otros. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Muy interesante, doctora, sus comentarios, en donde nos aclara que no solamente la pobreza es la falta de alimentos, la falta de vivienda, sino también, o de servicios, sino también la pobreza, lo que mencionaba usted, en fauna, en flora, que son factores también determinantes en la calidad de vida de la población. Otro aspecto que también retomaría de su plática es lo relacionado al concepto que menciona que es egocentrismo de las personas y cómo medir esa pobreza, ¿no? Que no hay un parámetro real para medir esa pobreza. Pues ya le daremos oportunidad. Yo le hablaré, el doctor Germán Vázquez Sandrín, le otorgaremos la palabra. Mientras, decirles a ustedes que es un destacado investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas, especialidad en demografía por la Universidad de la Nueva Sorbona, París 3, en París, Francia. Además, es actualmente consultor internacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPA, para evaluar su programa de población y desarrollo de programas de población, programas de país de Haití 2002-2008. Es investigador invitado en Santiago de Chile por el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, ONU,
y actualmente es subdirector del área de Consejo Nacional de la Población, CONAPO. Desde hace más de 15 años es profesor e investigador de tiempo completo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Adelante, doctor Germán. Muchas gracias, doctor Otilio. Muchas gracias, doctora Silvia. Bueno, antes que nada, me gustaría comentar que la pobreza es una categoría científica de las ciencias sociales y es una idea que se ha hecho una categoría, es decir, una idea que está rodeada de una explicación dentro de la ciencia social, una teoría, de ciertos conceptos. Bueno, esta idea de la pobreza surgió en Inglaterra en la época victoriana, junto con el capitalismo, que también surgió en ese mismo país, en Inglaterra, en aquella época. Es decir, que la pobreza y el capitalismo surgen al mismo tiempo. Obviamente que la idea de la pobreza, la palabra pobreza, el concepto de pobreza, el fenómeno pobreza, pues ese tal vez siempre haya existido. Una cosa interesante también a mí me parece es que el día de hoy hay muchos pueblos, como los tucanos en la región de la Amazonía, de la parte brasileña, que no existe en su lengua, en su vocabulario, no existe la palabra pobreza, siendo que ellos, los tucanos, pues viven prácticamente en taparrabos y con una economía no monetarizada, no existe el dinero en su sociedad. Sin embargo, no existe la pobreza, ellos no son pobres, ¿sí? Porque no existe esa palabra, esa idea, esa concepción viene del occidente, ¿sí? De aquella época. Bueno, lo comento como algo para reflexionar. Ahora, ¿cuántos tipos de pobreza existen? Bueno, yo mencionaría 4 tipos de pobreza. Una es la línea de la pobreza, que es la que se refiere o se mide y se conceptualiza con base en el monto de dinero que gana una familia al mes. En México son 11,290 pesos. Esa es la línea de la pobreza. El que gana menos como familia, un hogar que gana menos de 11,290 pesos, pues es pobre, porque se supone que con menos de ese dinero no es posible vivir de otra manera más que en la pobreza. Una segunda forma de medir la pobreza son las necesidades básicas insatisfechas. Estas necesidades esta forma de medir es una forma directa de medición de la pobreza. ¿Qué quiere decir directa? Que mide hasta qué grado nosotros satisfacemos nuestras necesidades básicas. No el dinero que ganamos al mes, sino si satisfacemos o no nuestras necesidades básicas, que son alimentación, vestido, calzado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una tercera forma es la que ya aludió la doctora Silvia Mendoza, que se refiere a la manera en que medimos, se llama la pobreza multidimensional. En México, que incluye estas dos, la línea de la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas, y le agrega los derechos humanos, ¿sí? Para decirlo de forma muy rápida. Y una cuarta forma es lo que Zygmunt Bauman, un sociólogo a nivel mundial, que acaba de fallecer hace poco, mencionó como nuevos pobres. Los nuevos pobres son aquellos que en una sociedad consumista, como nuestras sociedades actuales, no logran consumir todo lo que la sociedad exige como el mínimo para no ser pobre. Y eso nos lleva igual a ser rechazados, a ser excluidos, a ser pobres. Bien, estas son algunas de las principales formas de la pobreza. Ahora, estas se pueden agrupar en 2 formas a su vez, en las coyunturales y las estructurales. La coyuntural es como la que estamos viendo actualmente, ahorita por la pandemia, México y casi todos los países del mundo, por la pandemia, por la falta de movilidad y todas las medidas de contingencia,
pues se ha incrementado la pobreza, pero es una pobreza coyuntural porque en cuanto terminen estas medidas de contingencia, se volverá a la normalidad, ¿no? Esperemos. Pero una pobreza estructural puede ser, por ejemplo, el caso de la población indígena o poblaciones indígenas en toda América Latina. Ellos han sido excluidos históricamente y han sido y viven en condiciones de pobreza, pero es una pobreza estructural. No cambia de la noche a la mañana. Bueno, entonces esto es un panorama un poco de las formas de pobreza. Ahora, ¿cómo se pueden erradicar estas formas de pobreza? Y para decirlo muy rápidamente, primero que nada, considero que hay ciertas condiciones sine qua non, como por ejemplo la prevalencia de la supervivencia del planeta. Es decir, eh, ya lo decía la doctora Silvia, cualquier forma que adoptemos para erradicar todas las formas de pobreza tiene que ser garantizando la sobrevivencia de nuestro planeta y de la vida en el planeta. Otra condición es el rechazo a la economía del goteo de Simon Kuznets, que decía que si le va bien a los de arriba, a los ricos, nos va a ir bien a los de abajo por la generación de empleos. ¿Sí? Es una capilaridad de la riqueza, cosa que se ha probado que no existe, ni siquiera en las sociedades ricas, no menos en nuestras sociedades periféricas. Bueno, y para algunas otras personas, acabar con el capitalismo es también una condición sine qua non. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el mundo siga rigiéndose por este modo de desarrollo, pues no se va a erradicar jamás la pobreza. Bien. Ahora, ¿cuáles vías posibles hay para erradicar todas las formas de pobreza? Una de ellas es, según algunos autores, reducir voluntariamente el consumo. Tenemos el caso de Ellen Torsman, una francesa que acaba de sacar un libro sobre estos aspectos. Y ella dice, por ejemplo, como un ejemplo, si en los países ricos la gente viaja 6 veces por año a otro país en avión, pues ahora que sea 2 veces por año. Bueno, eso sería una forma de reducir voluntariamente el consumo y que por lo tanto hubiera una mayor distribución de la riqueza. Una segunda forma es el reparto de la riqueza a través de un Estado interventor fuerte. Este es el caso de México, esta ha sido la política de México, sobre todo a partir de la presidenta Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Que a través de la participación del Estado se reparte de una forma más equitativa la riqueza, sobre todo comenzando por los más pobres. Una tercera forma es el crecimiento verde. El crecimiento verde, pues, es un modelo que viene de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de la OCDE y de los países ricos, que, para decirlo muy brevemente, pues, no está peleado con el capitalismo, buscan el crecimiento, ¿verdad? Pero con inversiones en mejoras de la naturaleza. Por ejemplo, inyectar productos al mar para que haya una mayor proliferación del plancton, ¿sí? O producir bacterias que coman el plástico, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, este es el crecimiento verde que orienta las inversiones hacia mejoras en la naturaleza, por ejemplo, la captación del carbono, ¿no? La captura del carbono, entre muchísimas otras inversiones. Ahora, aquí la crítica que tiene este modelo es cuáles son los efectos secundarios de hacer todo esto, de la biotecnología, ¿no? No lo sabemos, nadie lo sabe, y pues se convierte en un riesgo también. Y ya por último está el empoderamiento de los pobres, que como dice Isabel Kempf, pues a través del empoderamiento de los pobres hay cumplimiento de los derechos y hay erradicación de la pobreza en los más pobres. Finalmente, yo diría el etnodesarrollo que decía Rodolfo Stavenhagen para los pueblos indígenas. Etnodesarrollo, que quiere decir el desarrollo de los pueblos indígenas a través de sus propias aspiraciones
un poco como es lo que está ocurriendo en Bolivia de Evo Morales, a partir de Evo Morales para acá, donde la Pachamama, o sea, la Madre Tierra, pues es un valor supremo y dirige las inversiones y los modos de vida. Bueno, yo termino diciendo que son formas distintas, son las principales a mi juicio, pero hay que seguir investigando, hay que seguir valorando cuáles de todas estas formas o combinaciones de ellas tal vez sean las más adecuadas. Muchas gracias. Otilio, micrófono, doctor Otilio. Gracias, doctor Germán, por darnos esta explicación de los 4 modelos que nos presenta el día de hoy. Algo que mencionó al último, lo de etnodesarrollo, yo le preguntaría a la doctora Silvia Mendoza, que es una mujer ñañú que ha vivido esa etapa de la infancia a la vida profesional, se ha superado y es una excelente investigadora el día de hoy aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Preguntarle a usted si ha visto estos cambios de no pobreza o de pobreza al crecimiento de su zona donde nació. Bien, gracias por esa pregunta. Pero antes me gustaría hacer una reflexión de algunos elementos sumamente importantes que el doctor Vázquez Sandrín ha señalado con respecto a las trampas discursivas que nos ponen de pronto, estas agencias internacionales y también estos organismos internacionales que nos dicen por dónde ir. Un discurso dominante que estamos observando es aquello de incrementar la inversión en las tecnologías verdes. Ojo, lo que no significa reducción. La mejor prueba es que se ha incrementado la producción de energía verde, pero el consumo de hidrocarburos no ha disminuido. En realidad, señalando es que estamos consumiendo más, ¿no? Y esta es una trampa. La siguiente trampa que tiene que ver con este asunto del etnodesarrollo, que en realidad tampoco está habiendo una revisión clara, y en realidad cuando se habla de etnodesarrollo, está diciendo que cada cual tiene sus particularidades para crecer de acuerdo a sus formas y de acuerdo a la cosmovisión que tienen. Pero ojo, en esos momentos la afectación de la vida de los pueblos originarios en el mundo no tiene que ver con lo que estos han hecho, sino que tiene que ver con las consecuencias que los países tienen ante este proceso de depredación que impone el consumo, ¿no? Y en este sentido, estamos hablando de consumo energético, estamos hablando de consumo de alimentos, cada vez comemos más o cada vez desperdiciamos más, cada vez usamos más ropa, ¿no? De la que no ocupamos, ¿no? Y esto tiene sus efectos en la naturaleza. Por eso cuando se habla de etnodesarrollo es también una trampa. Es una trampa porque en realidad no se está viendo que que tiene que ver con una larga relación de muchísimos siglos de crecimiento y de construcción de bienestar en algunas sociedades a costa de otras. Porque el ejemplo que acaba de señalar mi colega, el doctor Sabrien, sobre sociedades originarias donde no se consideran pobres, ¿no? A pesar de que se vive solamente la producción que hacen de frutos y lo que les da su entorno y la casa, efectivamente en ellos no existe la pobreza, pero lo que sí podemos observar es que los espacios para que hagan posible la vida se están deteriorando. Y entonces, no se puede hablar de desarrollo si no vemos realmente están realizando acciones mucho más lejanas
de lo que ellos mismos están haciendo. Por tanto, una pregunta que yo dejo para reflexionar es, ¿cuál es el propósito de reducir la pobreza? ¿Para qué queremos reducir la pobreza? Y me parece que tenemos que sacar a colación algo que es muy importante. El propósito de reducir la pobreza, me parece, es salvaguardar la vida. ¿La vida de quién? ¿La vida para quién? Y en este sentido, lo que nos dice la historia es que salvaguardar la vida, salvaguardar la vida en estos momentos eh, de mujeres no es prioridad ni de adultos mayores, porque el modelo consumista que se nos ha impuesto nos está diciendo que eh, valemos y podemos tener la vida aquí en la medida que consumamos y en la medida en que mantengamos jóvenes. Luego entonces excluye a quienes no cumplen con estos parámetros, ¿no? Es lo que este sociólogo está señalando como somos pobres. Sobre los pueblos originarios, ha habido cambios fundamentales. Y quizás los cambios más importantes para el caso mexicano y para la región de donde provengo tiene que ver con la acción del Estado, ¿no? En la medida que el Estado introdujo primero agua potable, que es tan vital, de hecho es el principio básico para asegurar la salud pública de cualquier población aquí y en cualquier parte del mundo. En el momento en que se va introduciendo también educación, también se impacta. El asunto es que, y aquí hay otra trampa, se nos señala que una población tiene mayores posibilidades de lograr mejores condiciones de vida en la medida que incrementa su nivel educativo. Y por supuesto que sí, pero la observación que se hace es que la educación que se instaló en regiones indígenas como la mía tiene que ver con la separación y la negación que se tiene del conocimiento y la relación que se tiene con el entorno, es decir, el cuidado al medio ambiente. ¿Por qué? Porque la educación que se instaló también instaló este conocimiento ancestral, el conocimiento tradicional, no se asumió como conocimiento, sino como creencia, ¿no? Instalando modelos de entender el mundo, modelos de relacionarse con el entorno que en realidad degradan el medio ambiente, ¿no? Hoy en día existe una corriente que está tratando de recuperar ese conocimiento ancestral, porque ese conocimiento ancestral lo que permitía era tener una relación más respetuosa con la naturaleza, es decir, degradar lo menos posible la naturaleza. Y en este sentido, entonces, pues salvaguardar la vida, no solamente la vida de los pueblos indígenas, sino la vida de la población, de la mayor parte de la población en el mundo, tiene que ver con esta necesaria revisión sobre de qué manera nos relacionamos con el medio ambiente. No es interviniendo con tecnologías verdes, porque no estamos reduciendo el consumo, estamos incrementando el consumo, ¿no? Y los efectos los estamos teniendo, ¿no? Los incendios de Grecia, los incendios de Australia, los incendios de California nos están dando cuenta de eso. Hasta aquí mi intervención, gracias. Gracias, doctora Silvia Mendoza. ¿Qué comentario tendría el doctor Germán Vázquez en estos comentarios que hace la doctora Mendoza? Bien, claro que sí. Bueno, la pobreza considera a la población homogéneamente. No hay una pobreza para las mujeres, o una pobreza para los indígenas, o una pobreza para los niños, o otros grupos, ¿no? Por ejemplo, la población rural no. La pobreza considera homogénea a toda la población. Así es medida en México, ¿sí? Es decir, es la misma pobreza, la misma forma de medirla y la misma concepción de pobreza para todos los grupos sociales. Por eso decía yo que el etnodesarrollo
es una forma, por eso y por otras razones, de diferenciar las pobrezas. Todavía es una forma de descubrir otras pobrezas, diferentes pobrezas. Hay un movimiento en Naciones Unidas que ha quedado truncado de juntar, vamos a decir así, muchos grupos étnicos en toda América Latina para comenzar a hablar sobre la pobreza, es decir, para este grupo, ¿qué es la pobreza? ¿Sí? A lo mejor no es el piso de tierra, a lo mejor no, a lo mejor es no tener acceso al paisaje, por ejemplo, ¿no? Eso pudiera ser un síntoma de pobreza para algunos pueblos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Por inventar algo. Pero para abrir un poco nuestra concepción de lo que es la pobreza, ¿sí? Son carencias y necesidades básicas insatisfechas. Pero las necesidades básicas insatisfechas no son las mismas necesidades para todos. Aquí se abre un enorme panorama de entonces, bueno, ¿qué es la pobreza? ¿Y para quién? ¿Sí? En el caso de México, del Coneval, no mide más que una sola pobreza para todos, ¿sí? Que es la que ya decía el doctor Otilio, ¿sí? Esta forma de medición de la pobreza, que la línea de la pobreza sea básicas insatisfechas, más el concepto de Amartya Sen de los derechos, ¿sí? Las capacidades. Bueno, pero es la misma medición. Entonces, para pueblos, todos los pueblos indígenas, hay 65 aproximadamente grupos etnolingüísticos, hay 25 regiones indígenas en el país, y solo por hablar de la población indígena, aparte hay pobres rurales, hay pobres urbanos, hay mujeres pobres, hay hombres pobres, dentro de un mismo hogar, ¿no? A lo mejor el hogar está considerado pobre, sí, pero ¿el hombre es pobre también de ese hogar considerado pobre? ¿O solo la mujer? Bueno, aquí entran muchas reflexiones, ¿verdad? Entonces, la medición y la conceptualización de la pobreza son dos cosas que están aparejadas y son complejas, ¿sí? Por eso decía yo, bueno, de las 4 formas principales de la medición y conceptualización de la pobreza, que es la línea de la pobreza, necesidades básicas insatisfechas, la pobreza multidimensional, y yo agregaba los nuevos pobres de Bauman porque me parece interesante, ¿sí? Entonces, son campos muy amplios. Les decía yo, bueno, Naciones Unidas dejó truncado hasta ahora, me parece, este esfuerzo de ir generando reuniones, ¿no? De pueblos indígenas de todo el continente, donde cada pueblo vaya diciendo para ellos qué es la pobreza, ¿sí? Y me parece que es un ejercicio muy importante para poder hacer esto de la conceptualización de la pobreza, de las pobrezas y su erradicación, pues mucho más incluyente y mucho más multicultural, como creo yo que debe de hacerse. Sería hasta aquí mi comentario. Yo sí quisiera hacer algún comentario en estamos hablando de la pandemia del COVID-19 y de acuerdo a notas periodísticas que han salido en estos días, en que se ha incrementado 3.8 millones la población pobre en México. ¿Cuál sería, además de la pandemia, cuál sería el otro factor determinante en ese crecimiento? Hay que recordar que administraciones pasadas abordaban el tema de la pobreza. Hoy ya me queda más claro que no se puede definir de acuerdo a lo que me están mencionando el día de hoy ustedes, ¿no? Como la doctora decía, que la educación mejora, sin embargo se van perdiendo los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas, el respeto al medio ambiente, etc. ¿Qué otro factor, además de esto, de la pandemia, ha incidido en que esté incrementándose la pobreza en México? Hoy le cedo la palabra al doctor Germán primero y posteriormente a la doctora Silvia. Gracias. Bueno, efectivamente, el Coneval ha mostrado en las estadísticas del Coneval, en la página del Coneval lo pueden ver, ¿sí? Cómo se ha incrementado
mes con mes la línea de la pobreza durante toda la pandemia, ¿sí? Efectivamente, es una alza constante y cada vez estamos con niveles mayores de pobreza en cuanto a la línea de la pobreza se refiere, es decir, que estamos recibiendo menos dinero mensual y cada vez un mayor número de familias van cayendo en la pobreza, ¿sí? Esta es la pobreza coyuntural que les decía. Ahora, para lo que toca su pregunta, bueno, yo considero que la otra parte de la pobreza, y de hecho estaba revisando las estadísticas recientemente del Coneval precisamente, en lo que toca a las carencias, pues no todas se han incrementado, fíjese. O sea, hay carencias que han disminuido y otras que se han incrementado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que han disminuido algunas de las carencias? Bueno, pues a través de las ayudas, de las transferencias económicas que hace el gobierno federal hacia los más pobres, ¿no? Entonces ahí tenemos mejoras en cuanto a alimentación y mejoras en cuanto a algunos otros aspectos de la pobreza o dimensiones de la pobreza, pero hay otras que se han ido empeorando. Algunas por un mero efecto estadístico, como es el caso del acceso a los servicios de salud. Me parece, ¿verdad?, que en el sexenio anterior, pues, Calderón dio toda una reforma de salud para que hubiera acceso a lo que era realmente la membresía, ¿no? La membresía, el tener derecho a un servicio de salud, pero no se incrementaron los servicios de salud, solo el derecho a que tú pudieras acceder a ellos. Entonces, de esa forma redujeron muchísimo de un día para otro la pobreza en cuanto a la carencia del acceso a la salud, a los servicios de salud. Pero no se incrementó el acceso a los servicios de salud. Como dice la doctora, ojo, ¿sí? Eso no se incrementó. Entonces, es como un maquillaje estadístico. Ahorita que ya desapareció ese programa de servicios de salud para todos y hay otro nuevo programa, pues se incrementó un poquito estadísticamente hablando, pues la falta de acceso a los servicios de salud, pero el acceso a los servicios de salud se ha incrementado, porque se incrementaron el número de hospitales, se terminaron muchos hospitales en toda la República, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es complejo el panorama en este periodo de COVID porque los servicios de salud se han concentrado, sobre todo en las dos primeras olas y por lo visto en esta ola en la que estamos en este momento de COVID, los servicios de salud se han concentrado en la atención al COVID y han dejado a un lado, por decir así, o han programado para otras fechas la atención a otros males, eh, a otros padecimientos. O no padecimientos, por ejemplo, que las mujeres embarazadas vayan a las revisiones ginecológicas, por ejemplo, que no es ningún padecimiento, pero es un servicio de salud fundamental, ¿no? Y que además es un derecho. Entonces, algunos de los servicios, o por ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos de parte de los jóvenes, pues se han visto aplazados por, en primera, el temor a ir al hospital y en segunda, que los servicios se han focalizado la atención del COVID. Entonces, esto es lo que yo pudiera comentar al respecto, es un conjunto bastante complejo y cada uno de las carencias tiene su propia dinámica y sus propias políticas. Por ejemplo, lo de vivienda, pues va a responder también, ¿no?, al desarrollo urbano, a la expedición del servicio del agua, etcétera, etcétera. Es un complejo, una totalidad bastante compleja en la que engloba, vamos a decir, estas mediciones de pobreza. Por eso no hay una respuesta simple. Solo mis comentarios más destacados al respecto. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor. Doctora Silvia. Bien, me parece realmente una pregunta sumamente difícil, pero aquí hay un asunto muy importante, que cuando se está hablando de qué manera
podemos hacer llegar a todo mundo. Esto que se pone como las estrategias para reducir la pobreza y que esto se ha incrementado. También lo que yo detecto es que hay un discurso que nos está distrayendo de lo importante y que tiene que ver con es que aun cuando tenemos hoy en día un gobierno desde la presidencia de la República que está haciendo esfuerzos por hacer una distribución de recursos a los sectores más vulnerables a través de los programas públicos de distribución de la riqueza, también lo que no hemos revisado con detenimiento, que se tiene que corregir, es el costo que para este país significa la corrupción. Porque los montos que se otorgan a todos los organismos de gobierno, en los distintos niveles de gobierno, los montos, de acuerdo a los informes que tienen tanto organismos nacionales como extranjeros, nos están señalando que incluso en México el costo de la corrupción tiene que ver con el 5% del Producto Interno. No es un asunto menor, porque ni siquiera en investigación llegamos al 1% de presupuesto de financiamiento para la investigación, cuando los cálculos que están haciendo es de 5%. Y esto le está dicho por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Si redujéramos los costos de la corrupción instalados en la estructura gubernamental en todos sus niveles y en todos los sectores, entonces no estaríamos pensando de que los recursos en estos momentos se están concentrando en COVID. Qué bueno que se concentren en COVID. Qué bueno que se haga. El asunto es que estos recursos que existen eran suficientes, ¿no? Si no hubiera corrupción, más bien, si no hubiera corrupción, serían suficientes. Pero como hay corrupción, es el asunto de que nos hacen pensar que no está alcanzando. Y un asunto que tiene que ver, señalamos, bueno, hace algunos años hicimos una evaluación del ejercicio de recursos para un programa para los fondos municipales. ¿Y qué fue lo que encontramos? Lo que encontramos es que entre el tiempo en que se liberan los recursos para las entidades para que lleguen a los municipios que eran los directamente beneficiados, había una diferencia de por lo menos 6 meses. Sin embargo, la comprobación de los gastos, donde se supone que se ejercen los recursos, nosotros encontramos esa diferencia en la medida en que nos fuimos directamente a averiguar con quienes eran beneficiarios, en qué momento se habían llegado los recursos, cómo lo habían hecho, y entonces corroboramos esta diferencia entre los informes oficiales que se entregaban. ¿Qué es eso? Es la brecha que impone la corrupción, ¿no? Y eso solamente en un sector. Pero si empezamos a revisar lo que está sucediendo en otros sectores, incluso el propio COVID, ¿no? Y la pregunta que yo me hago como investigadora, ¿cómo es posible que las agencias federales de salud, los hospitales federales de salud, en estos momentos estén dando todo gratuito para atender el COVID? Y entidades como la nuestra, que es el estado de Hidalgo, ¿no? Y que en campo se tiene evidencia de que las personas que requieren de los servicios públicos de salud tienen que comprar hasta la jeringa. Y no es mito urbano, no es mito de la pandemia COVID, es un hecho real. ¿Qué es esto? Es un señalamiento. Y entonces, ¿qué es lo que ha incrementado la pobreza en este país? Es la corrupción. Hasta aquí mi comentario. Gracias a ambos investigadores. Si quieren ampliar más este tema, los invito a que les envíen a través de sus correos electrónicos a los doctores Germán Vázquez Andrín y Silvia Mendoza sus preguntas, sus comentarios.
a nombre del maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y de Marco Antonio Alfaro, presidente de la Feria Universitaria del Libro, agradecemos su presencia el día de hoy y un caluroso abrazo fraternal a Germán y a Silvia, mi cariño y mi admiración por su tema. Bendiciones, que sigan con los eventos de la Feria Universitaria del Libro. La FUL agradece tu asistencia.